Entonces, hoy iniciamos el tema de fuentes de iones y haces, a diferencia del tema que terminamos en la última clase. Lo que vamos a generar son haces de iones, no haces de electrones. Desde el punto de vista de diseño, existe más variedad de posibles formas de generar haces de iones en comparación a las fuentes de haces de electrones. De hecho, hay una gran variedad de configuraciones que se pueden hacer. Vamos a empezar viendo los conceptos generales que caracterizan un haz, que eso lo vimos en el capítulo también de haces de electrones, pero lo vamos a repetir para enfatizar en esa parte. Primero, características de las fuentes de iones. En términos generales, una fuente de iones tiene primero que todo una entrada de gas donde se inyecta el gas que se va a ionizar o que se va a convertir en plasma. Luego tiene lo que se llama la cámara de descarga, que es donde se genera el plasma, donde se ioniza ese gas que entra. Luego tiene lo que se llama una rejilla de extracción, que es una rejilla que está a un potencial negativo, con la intención de atraer a los iones, y esa rejilla es hueca. Entonces los iones se sienten atraídos, adquieren energía cinética y logran cruzar por acá. Pueden haber rejillas de aceleración adicionales que pueden estar a potenciales negativos o inclusive a potencial de tierra, ¿verdad? Potencial cero. Y luego tenemos ya cuando los iones siguen su camino, completamente ya salieron del sistema formando un haz. Este haz, puesto que todas las cargas son positivas, se va a generar una cierta divergencia. Es decir, el haz se va abriendo. Entonces, es importante considerar lo que se llama el ángulo de divergencia. En términos de diseño, desde el punto de vista de ingeniería, existen algunas aplicaciones donde es conveniente reducir este ángulo de divergencia. Existen otras donde más bien la aplicación conviene que el haz diverja bastante. Los haces de iones históricamente han sido muy utilizados en propulsión espacial. De hecho, el Vasimir es un haz de iones, es una fuente de haz de iones. Y resulta que en propulsión espacial se suele agregar algo que es un neutralizador del haz. Piensen por un momento que si este cohete soltara solo iones positivos y constantemente está soltando solo iones positivos y positivos y positivos, el cohete como un todo va adquiriendo carga negativa. Entonces, después de un cierto tiempo, el cohete tiene tanta carga negativa que los iones que salgan van a ser atraídos por el mismo cohete. Entonces, lo que pasa es que estos iones hacen esto, dan la vuelta y vienen y chocan con el mismo cohete. Eso se evita poniendo lo que se llama un neutralizador, que es lo que vemos aquí, que no es más que una fuente de electrones. Entonces se lanzan electrones con la intención de generar una cierta neutralidad en el cohete para que no se llegue a cargar negativamente. Eso principalmente en cohetes espaciales, que claramente usted no los tiene conectados a la Tierra. Si usted tuviera este montaje experimental en un laboratorio, para usted eso no sería problema de que su montaje experimental se cargue negativamente porque lo puede aterrizar.
lo puede poner a tierra y entonces todo ese exceso de electrones se iría a tierra. Pero claro, en el espacio usted no tiene forma así natural de que el cohete se le descargue esa carga negativa. La forma de hacerlo desde el punto de vista de ingeniería es agregar una fuente de electrones, que lance electrones, que libere electrones, con lo cual entonces se resuelve ese problema. Pero como les digo, eso principalmente en temas de cohetes. Estos son entonces los componentes principales de una fuente de iones. Vamos a ver que existe una gran variedad de configuraciones y las vamos a ir viendo una por una. Generalmente estos sistemas suelen trabajar a presiones bajas del orden de 1 militorr. Recordemos que 760 torr representa una atmósfera. Y aquí estamos hablando de 1 militorr, es decir, 10 a la menos 3 torr. Eso representa entonces una presión bastante baja en la cual estamos operando estas fuentes de iones. Depende de la aplicación, se busca que sea un haz monoenergético. Eso lo que significa es que los iones tengan la misma energía. Y también depende de la aplicación, se busca que sea unidireccional, que vaya en una única dirección. Eso es generalmente otro requisito que se busca. Luego, se puede describir en términos generales que estos haces de iones sigan el flujo límite de carga-espacio, siguiendo la teoría de Child o la ley de Child, ¿verdad? No es un requisito, vamos a ver que se puede describir en términos generales también, pero lo que se esperaría generalmente es que la densidad de corriente en estos haces de iones también siga la relación de Child. Desde luego, como les mencionaba, se busca hasta donde sea posible reducir la divergencia, reducir el ángulo de divergencia, sobre todo cuando se quiere el haz en una única dirección, que es lo más común. Vamos a ver ahora, al igual que hicimos con las fuentes y haces de electrones, las figuras de mérito de las fuentes de iones. Primero recordar que una figura de mérito es una cantidad utilizada para caracterizar el rendimiento de un dispositivo, de un sistema o método en relación con sus alternativas. A través de ese parámetro, que lo consideramos figura de mérito, se vuelve un parámetro que me da información a mí respecto a si el diseño que tengo tiene un buen rendimiento. Y por eso se vuelve tan importante, sobre todo en los haces, identificar cuáles son figuras de mérito, cuáles son parámetros que me dan información a mí respecto a si el haz de iones está bien diseñado o no. Hablamos en el tema de haces de electrones del Perbeams, que es justamente el concepto al cual le damos el nombre de figura de mérito, específicamente en los haces, ¿verdad? Y entonces vamos a definir exactamente igual como lo hicimos en el tema anterior. El Perbeams, representado por letra P, es la comparación de la corriente del haz, en este caso la corriente de iones, dividido entre el voltaje de aceleración de los iones. Yo estoy comparando cuánta corriente estoy logrando en el haz con cuánto voltaje estoy aplicando para acelerar el haz. Lo que yo esperaría es lograr mucha corriente
esperaría lograr mucha corriente y un voltaje de aceleración bajo, lo que implica un consumo de energía bajo. Y con eso tener un per-Bins alto. Ahí diríamos entonces que la figura de mérito, que en este caso es el per-Bins, me dice a mí si tengo un buen rendimiento o no tengo un buen rendimiento. Si el per-Bins es alto, tiene un valor alto, vamos a decir que el haz de iones tiene un buen rendimiento. Si el per-Bins es bajo, entonces decimos que el haz de iones tiene un rendimiento bajo. Y eso se entiende al decir que tiene un rendimiento bajo, es que la corriente haz de iones es baja y que probablemente yo tengo que usar un voltaje de aceleración alto. Podemos sustituir la corriente en términos de la densidad de corriente representada por J y el área. Recuerden ustedes que el ancho del haz es lo que llamamos D. Y entonces yo calculo el área de la sección transversal asumiendo que el haz es cilíndrico como pi diámetro entre 2 al cuadrado. Y eso es lo que me da pi diámetro al cuadrado entre 4. Entonces aquí lo que estoy haciendo es cambiando la corriente como el producto de la densidad de corriente por el área. Y eso partido entre el voltaje de aceleración. Muy bien, seguimos. Generalmente el per-Bins en una fuente de iones, considerando que el área de sección transversal es fija, termina siendo una función del estado de carga. El estado de carga es cuántos electrones le estoy arrancando al átomo que estoy ionizando. Eso, si recuerdan el curso de Plasmas 1, es lo que yo llamaba Z. Z es cuántos electrones le estoy arrancando al átomo para ionizarlo, lo que llamamos el nivel de ionización. Un Z igual a 2 significa que el átomo se le arrancaron 2 electrones para quedar ionizado y formar el ion. Un Z igual a 3, se arrancaron 3 electrones. Entonces el estado de carga es ese nivel de ionización. El per-Bins también va a depender de la masa de los iones, de qué tan másicos sean. Podríamos tener iones muy másicos, iones poco másicos. Y desde luego el per-Bins también va a depender de la geometría del dispositivo que llamamos el haz, que nos genera el haz de iones. Entonces vean que estamos diciendo que ese rendimiento, ese buen rendimiento del haz va a depender principalmente de estas tres: el nivel de ionización, de la masa de los iones que estamos acelerando y con el cual estamos generando el haz, y de la geometría que tenga nuestro dispositivo para generar el haz. Desde el punto de vista de factores geométricos que influyen en el per-Bins, está el espesor y el espaciado de las rejillas de extracción y de aceleración. Si recuerdan ustedes el esquema básico que les mostré antes, habían rejillas de extracción y rejillas de aceleración. Desde luego, el espesor que tengan, el espaciado que tengan, son factores geométricos importantes, que en algunos casos nos van a bajar el per-Bins y en otros casos nos van a subir el per-Bins. El diámetro de los agujeros del extractor. Y aquí voy a devolverme al dibujo con tal de que esto quede bien claro. El dibujo con el que empezamos, el esquema con el que empezamos. Cuando digo el diámetro
de los electrodos de aceleración, si ustedes ven, aquí hay unos agujeritos. Bueno, resulta que el diámetro o el área de esos agujeritos por donde pasan los iones, ese es un tema importante. Decíamos ahora que también es importante el espesor que tengan estas rejillas de aceleración y también la distancia que las separa. Ese es otro tema importante que influye en el PERBINS. La distancia que separa las rejillas de aceleración o la rejilla de extracción, se le llama así porque es la rejilla que atrae los iones y claramente está cargada negativamente, que atrae los iones para que salgan. Por eso se le llama rejilla de extracción. Y a esta la llamamos de aceleración porque son las rejillas que le da energía a los iones para que finalmente vayan en una dirección. Entonces, insisto, el PERBINS depende de factores geométricos. Profe. Sí. Entonces, ese área de aceleración es el área total de los huequitos de las rejillas. Sí, desde luego es importante hacer una comparación entre cuánta área tengo versus cuánta área tengo en agujeritos, ¿verdad? Porque si la suma de áreas que tengo en agujeritos es muy pequeña comparada al área total de la rejilla de extracción, pues probablemente yo voy a tener un PERBINS bajo, un rendimiento bajo, porque si son pocos huequitos y muy estrechos, la cantidad de iones que van a salir es muy, muy baja. Mientras que si la suma de las áreas de los agujeritos es muy grande comparado al área total de las rejillas de extracción y aceleración, me va a decir a mí que hay una alta probabilidad de que los iones pasen por aquí. No sé si era eso lo que usted preguntaba. Sí, muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Muy bien, entonces regresemos por acá. Decíamos entonces que factores geométricos que influyen en el PERBINS, en la figura de mérito llamada PERBINS, que nos mide el rendimiento del haz de iones, está el espesor, el espaciado del extractor y las rejillas de aceleración, el diámetro de los agujeros del extractor y lo que les mencionaba, la comparación o la razón del área abierta, que es el área total, versus el área de sección de las rejillas, de los agujeritos como tal. Muy bien, entonces si consideramos una fuente de iones ideal, una fuente de iones ideal es aquella que sigue la relación de Child. La ley de Child de densidad de corriente de el límite de espacio-carga. Y aquí voy a hacer un paréntesis como para insistir en algo que tal vez no he mencionado muy bien. Cuando yo tengo dos electrodos, si yo tuviera solo una carga, fíjense por un momento que es negativa, entonces la descripción de lo que sucede ahí, como he mencionado en clases anteriores, se da por lo que le enseñan a uno en el curso de Física General del Electromagnetismo. Pero el detalle es que cuando usted ya tiene muchas, ahí tiene un montón, imagínense que tiene un montón, se genera como una especie de nube, una nube que claramente tiene carga y que ocupa un espacio, y que ese espacio o ese volumen está limitado.
Entonces, por eso se le llama límite de carga espacio. Se vuelve, el efecto que se da aquí es que ya las cargas como tal, yo ya no las veo necesariamente como cargas individuales, sino como un volumen cargado, Y resulta que la densidad de corriente ahí, la teoría de Child, indica cuál es el comportamiento que debe de seguir o cuál es la dependencia que tiene la densidad de corriente. Suponga que la densidad de corriente apunta para acá y entonces usted se pregunta, ¿de qué dependerá la densidad de corriente? Desde el punto de vista de la teoría de Child, la densidad de corriente, según la teoría de Child, en medio de dos electrodos, donde tengo una considerable densidad de partículas cargadas, depende del voltaje que usted le esté aplicando a los electrodos, depende de la distancia de separación de los electrodos, que es D, depende de la masa de las especies, que en este caso estamos considerando iones. Por eso es que ahora la masa es una M mayúscula. Representa la masa del ion. Y ahora lo que estoy dando aquí no es una densidad de corriente de electrones, sino es una densidad de corriente de iones. Y observen que ahora estamos agregando el nivel de ionización o el estado de ionización, el valor de Z, que es cuántos electrones le estamos arrancando a esos átomos que estamos convirtiendo en iones. Suponga que le estamos arrancando 2, que sean átomos de argón, todos. Entonces, el Z de esos átomos de argón que tengo ahí, que se convirtieron en iones, es un Z igual a 2. Recuerden que incrementar el valor de Z para lograr convertir un ion con un Z más alto implica mucha energía, utilizar mucha energía. Si yo quisiera generar un plasma de argón de Z igual 8, que implica arrancarle al átomo de argón 8 electrones, requeriría suministrar en el campo eléctrico acá que estoy generando mucha energía. En tanto más energía puedo alcanzar un nivel de ionización más alto. Generalmente los niveles de ionización de 1 o de 2 son como los más comunes. Pero entonces estamos diciendo de que este haz de iones sigue la ley de Child, la teoría de Child, que predice que la densidad de corriente está dada por esta relación. Vamos a borrar. Eso en amperios por metro cuadrado, como debe ser para la densidad de corriente. Entonces, si nosotros tomamos la definición de Pervins y quisiéramos obtener el Pervins máximo, esa figura de mérito, recordemos que el Pervins es la figura de mérito, la que me indica el rendimiento de mi haz de iones. Como el Pervins depende de la corriente y por tanto depende de la densidad de corriente, yo puedo entonces sustituir aquí donde viene la densidad de corriente la fórmula anterior, la que teníamos antes, que era esta, donde decía que la densidad de corriente tiene esta dependencia. Entonces yo la sustituyo aquí y obtengo que el Pervins tiene esta dependencia. ¿Qué cosas interesantes me dice esto? Bueno, que si incremento el diámetro del haz, voy a incrementar el Pervins. Que si reduzco la separación entre los electrodos, voy a aumentar el Pervins. Sí, si esto se hace pequeño, claramente todo se hace grande. Entonces, poner los electrodos más cerca me llevaría a un Pervins mayor. Vean que claramente si la masa del ion crece, si a usted se le ocurre usar un elemento más másico,
entonces su PERVINS va a bajar, su rendimiento del haz va a bajar. Y podría subir el PERVINS si el nivel de ionización crece también. Pero esto tiene su precio, ¿verdad? Si usted quiere hacer que el nivel de ionización crezca, significa que tiene que suministrar más energía para poder arrancar más electrones. Entonces, aquí ustedes pueden ver desde el punto de vista de la teoría de Child, de qué dependería el PERVINS, la figura de mérito que me dice cuál es el rendimiento de un haz de iones. Que si tiene un valor alto, lo que me quiere decir es que mi haz de iones tiene un muy buen rendimiento. Y si tiene un valor bajo, el PERVINS, lo que me dice es que mi haz de iones tiene un rendimiento muy bajo. Y entonces, desde el punto de vista de ingeniería, cuando usted diseñe un haz de iones, tiene que buscar lograr un PERVINS alto para que realmente valga la pena la energía que usted esté suministrando vaya a dar un haz con suficiente potencia, ¿no? Porque imagínense un diseño, un muy mal diseño, que implicaría un PERVINS bajo. Lo que usted estaría diciendo es que está dando mucha energía en términos de las fuentes que alimentan su haz y que eso se está viendo poco reflejado en la potencia del haz. Eso sería un haz de iones muy mal diseñado si usted tiene un PERVINS bajo. Entonces, desde el punto de vista de ingeniería, usted tiene que garantizar lograr un PERVINS alto. Recuerden que el PERVINS, si uno lo quiere mejorar, va a depender de aspectos geométricos, va a depender de la masa de los iones, va a depender del nivel de ionización de los iones. Al final termina jugando y termina teniendo mucha relevancia la geometría. Usted como ingeniero lo que puede sacarle más provecho para mejorar el PERVINS es el diseño desde el punto de vista geométrico que usted haga. Ahora vamos a hablar del tema de potencias, al igual que lo hicimos con los haces de electrones. Definimos la potencia del haz como P sub B. Esto no es más que la corriente del haz, cuántos iones pasan por segundo, multiplicado por el voltaje de aceleración, el voltaje con el que estoy acelerando los iones, eso en watts. Esa sería la potencia del haz. Lo que desearíamos es que la potencia del haz sea alta. Eso implicaría un PERVINS alto. Cuando yo logro un haz de iones con potencia alta. Luego viene lo que sería la potencia requerida para operar la fuente que me genera el haz. Entonces resulta, y aquí voy a usar observen esta fórmula de abajo, para eso la subrayo, para que pongan atención. La potencia de la fuente para generar el haz, yo la represento como P sub S. Y depende, en primer lugar, de la potencia de los electromagnetos. Suponga que usted en su haz de iones está utilizando campo magnético. Entonces, para lograr crear ese campo electromagnético, voy a hacer una pausa aquí. Vamos a ver. Entonces, volviendo aquí al tema, si su diseño involucra campos magnéticos, tiene que tener electromagnetos.
y eso va a dar una potencia, va a representar un consumo de potencia. Desde luego, para generar el haz de iones, usted tiene que generar una descarga de plasma. Entonces, ¿cuánta potencia consume el dispositivo que usted diseñó solo para generar la descarga de plasma de la cual usted va a extraer los iones? Luego puede hacer que su diseño tenga filamentos, claramente va a tener cátodos que usted tiene que alimentar desde el punto de vista energético. Entonces eso representa otro valor de potencia y cualquier otra potencia adicional para mantener la fuente. Entonces tenemos la potencia de los electromagnetos, la potencia para generar el plasma del cual voy a extraer los iones, la potencia con la que alimento filamentos o cátodos y las potencias adicionales. La suma de todas esas potencias me da la potencia de la fuente. Y sabemos que la potencia de la fuente es la corriente del haz por V asterisco. ¿Qué es V asterisco? V asterisco es cuánta energía necesito yo para lograr ionizar el átomo, para lograr arrancar un electrón en el átomo que yo tenga. Si mi haz va a ser de iones de argón, entonces ¿cuánta energía necesito para arrancar el primer electrón en el átomo de argón? Y eso lo podemos buscar en una tabla, ¿verdad? Pero la suma de todas esas potencias es justamente eso. Al final, usted está aplicando todas esas potencias para lograr ese propósito, lograr una corriente de iones y lograr arrancar electrones en el átomo para generar iones. Muy bien. Nada más para que lo tengan de referencia. El valor mínimo del V asterisco es el potencial de ionización del gas que tengamos, lo que mencionaba antes, ¿verdad? Si es hidrógeno, el potencial de ionización de hidrógeno, que es cuánta energía requiero para arrancarle un electrón al hidrógeno, o si es helio, cuánta energía requiero para arrancarle un electrón al helio. Desde luego el potencial de ionización, si recordamos el curso 1 de plasmas, varía con el elemento, varía con el gas. En este caso, si estamos generando plasmas con gases, varía del gas. Generalmente, aquí nos dan una referencia que en las máquinas de iones relacionadas a aplicaciones espaciales, el V asterisco suele andar en valores entre 170 a 250 electronvolts por cada ion. Y tenemos en tecnología más reciente que puede andar entre 90 y 190 electronvolts por ion. Desde luego lo ideal es que estos valores de V asterisco sean bajos, porque implicaría que es poca la potencia que tiene que suministrar la fuente para lograr ionizar. En términos de aplicaciones en fusión, el V asterisco puede tener valores más grandes, y luego cuando veamos el tema de descargas de plasma más adelante, vamos a ver que los valores de V asterisco, por ejemplo, para un plasma de mercurio suele andar en 50 electronvolts por ion, que esto ya es un valor mucho más bajo. Entonces, volviendo al tema que hablábamos ahora, si yo hablo de la potencia total, que la represento por P sub T, sería la suma de la potencia del haz más la potencia en la fuente. Y eso, sabiendo que la potencia en el haz es la corriente del haz por el voltaje de aceleración, y que la potencia en la fuente es la corriente del haz por el V asterisco. La corriente del haz es un factor común, entonces me queda
que la potencia total tiene esta dependencia. Sabiendo eso, yo podría entonces comparar la potencia del haz con la potencia total. Y esa comparación de una con otra es lo que llamamos la eficiencia eléctrica. Cuando logramos que esta fracción sea igual a 1, lo que estamos diciendo es que la potencia del haz y la potencia total suministrada a la fuente tiene el mismo valor, o sea, la eficiencia eléctrica es 1. Lo que diríamos ahí es que toda la potencia que entrega la fuente, o toda la potencia total como un todo, se va hacia el haz, que eso sería el caso idealizado, ¿verdad? Que no es lo que sucede, pero sería el caso idealizado. Entonces, la potencia del haz, sabemos que tiene esta dependencia de la corriente del haz y el voltaje de aceleración, y la potencia total tiene esta dependencia. Aquí podemos cancelar la corriente del haz que sale a factor común y entonces nos queda esta relación. Y entonces si sacamos factor común V sub 0, en ambos casos, llegaríamos a esta relación que está aquí, que me define la eficiencia eléctrica del haz en términos de V asterisco y V sub 0, que esto lo vimos en la clase anterior. Y entonces con eso podemos graficar la eficiencia en términos de ese cociente, del cociente de V asterisco con V sub 0. Y lo que decíamos para el caso de los iones es que nosotros podríamos pensar por un momento que vamos a variar el V asterisco y mantenemos constante el V sub 0. Entonces, si yo hago que el V asterisco sea más grande, eso significa que quiera generar un haz de algún gas donde para arrancar un electrón se requiere mucha energía, entonces esta fracción estaría creciendo porque este V asterisco crece, el denominador se hace grande, la fracción como un todo se hace pequeña. Y entonces lo que veríamos es que la eficiencia empieza a caer. Utilizar un gas que tenga un V asterisco más grande, que significa que requiere más energía por ion para arrancar el electrón y ionizar, lo que hace es que me baja la eficiencia eléctrica. Y eso tiene sentido porque usted tiene que dar más energía para lograr ionizar. Entonces, lo ideal es que usted en un haz pueda tener eficiencias considerables, ¿verdad? De 0.8 o 0.6, etcétera. Eficiencias por estos valores ya serían aceptables, o inclusive valores más pequeños. Muy bien. Lo que les decía también la vez pasada, de que nosotros, y aquí voy a hacer un dibujo, si yo tengo un haz, yo puedo poner aquí algo y entonces una carga de agua y que ese haz choque contra esa carga de agua. Y entonces yo medir el aumento de temperatura. El aumento de temperatura en el agua va a ser proporcional a la potencia que esté depositando el haz. Y con eso yo podría determinar, cuantificar cuál es la potencia del haz, utilizando una medida calorimétrica, que no es más que orientar el haz hacia una carga de agua y medir el cambio de temperatura. Podría entonces obtener esto.
Y luego de la suma de potencias que habíamos visto, que da la potencia total, también podría obtener cuánto es la potencia total que estoy dando para generar ese haz. Entonces, con lo cual esto también sería conocido. El potencial de aceleración también sería conocido, porque es un parámetro que yo fijo. Y entonces eso me permite darme cuenta que yo podría despejar esto, porque todos los demás lo conozco. Conozco esto y los demás. Y entonces obtener un asterisco. ¿Alguien va a preguntar algo, no? Entonces esto es una forma de encontrar el V asterisco para un gas en particular. Dos minutos y hacemos un receso. Existe otra figura de mérito importante. Recordemos que la figura de mérito es ese parámetro con el cual yo puedo cuantificar el rendimiento del haz. Esa otra figura de mérito es comparar el flujo de iones que da la fuente con el flujo de neutros que entran. Recuerden que al generar el haz, yo necesito inyectar gas neutro. Y de ese gas se va a ionizar una cierta cantidad. Entonces yo estoy comparando cuántos iones genero versus cuántos neutros puse. Esto lo llamo la fuente de iones y esto lo llamo la fuente de neutros. Y sabemos que la fuente de iones es la corriente del haz partido por la carga elemental. Entonces puedo expresar eso. Y eso lo llamo una eficiencia del propelente o la eficiencia del gas, que la represento por nu sub E. Para aplicaciones de propulsión espacial, ese nu sub E suele tener valores de 0.9 en eficiencia. Entonces, esto es otra figura de mérito porque si usted logra generar muchos iones, muchos iones, esta eficiencia se hace más grande. Eso lo que quiere decir es que usted está convirtiendo muchos neutros en iones. Y por tanto está logrando muy buena eficiencia, porque ese es el propósito, generar bastantes iones. Bueno, vamos a hacer un